A principios de los 2000, un prominente empresario reptiliano logró amasar una fortuna gracias a la creación de Facebook. Consciente de la rápida evolución del mundo tecnológico, decidió incursionar en un nuevo proyecto para ser pionero de la siguiente revolución tecnológica, y así comenzó a desarrollar sus propias gafas de realidad virtual. En este video abordaré las razones por las que sí deberías y por las que no deberías considerar la adquisición de lentes de realidad virtual aumentada o mixta. Y para que quede claro desde el principio, esta es mi opinión. Cuando hablamos de realidad virtual es inevitable que la asociemos con conceptos como metaverso, NFT, Willy Rex. Sin embargo, dejemos de lado esos temas y analicemos a los lentes por su potencial. ¿Valen la pena o están destinados a caer en la misma desgracia que la imagen de Willy Rex? Bueno, para empezar te cuento rápidamente lo que son. Los MetaQuest, los HTC Vive, los PlayStation VR, la cajita de cartón donde pones el teléfono o el peor de todos los productos, los Apple Vision, que aún no salieron al mercado y ya sabemos que son basura. ¡Es basura! ¡Es basura! Claro, señor Sherman. Todas estas son gafas con las que podés ver e interactuar en la tercera dimensión. Explicación express. En el mundo real, debido a la separación de nuestros ojos, la imagen que vemos en cada uno de ellos es ligeramente distinta. Además de eso, tenemos un lente natural llamado cristalino, que se encarga de enfocar para que veamos las imágenes nítidas. Con toda esa información, nuestro cerebro hace una magia y nos hace tener una noción tridimensional de nuestro entorno. Las gafas emulan este comportamiento, dando una imagen ligeramente distinta en cada ojo para que nuestro cerebro haga su magia y así engañarlo para que veamos un mundo tridimensional que en realidad no existe. Fin de la explicación. Así tenemos varias ramas. Está la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Pero no te preocupes que esto no es la escuela. No hace falta que te memorices datos irrelevantes que no vas a usar en tu putísima vida. Así que relájate y seguí mirando el video, crack. La realidad virtual o RB sumerge por completo al usuario en un entorno digital. Así como si fuéramos el pibe ese de la película malísima de Mini Espías, donde nos metemos dentro del juego e interactuamos con él, solo que en la vida real no es tan cringe. O bueno, quizás sí. Por otra parte, la realidad aumentada es cuando ese mundo digital se integra al mundo real, así como cuando la malvada corporación Nintendo obligó a los otakus a mover el culo para cazar Pokémones por toda la ciudad, o como cuando Google quería que lleves estos patéticos lentes que te daban la valiosísima información como la hora o la temperatura. ¿Cómo? ¿Que ya no se fabrican más? ¿Quién lo diría, no? ¡Qué sorpresa! En pocas palabras, realidad virtual cringe, realidad aumentada muy cringe. De todas formas, no te preocupes en elegir entre uno u otro porque la tecnología avanza y está convergiendo hacia el punto donde tendrás la realidad mixta en prácticamente todos los dispositivos, o sea, ambas opciones. De hecho, los MetaQuest 3 de nuestro querido reptiliano acaban de salir al mercado y ya vienen preparados para ambas aplicaciones, lentes que probablemente me compre ya que tengo los MetaQuest 2 y me encantaron mucho. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿de verdad hay solteronas cerca de mi casa esperando a conocerme o es una estafa? Pero hablando del tema que nos concierne, si te estás preguntando si la realidad virtual vale la pena, sí. Depende, pero sí. En la vida hay dos tipos de personas: los que estudian, trabajan, se esfuerzan, y los hijos de puta que son una basura de personas, pero por algún motivo los aplauden por cualquier estupidez que hagan. Y vos te quedás tipo, ¿qué? ¿What the fuck? Bueno, en el mundo de la tecnología esto no es una excepción, porque luego de que nuestro querido reptiliano lanza al mercado las MetaQuest, a pesar de que tienen una excelente relación calidad-precio, sigue sin ganarse el aprecio de lo que él llama seres humanos. Y por otra parte tenemos al hijo de puta de Apple, que hace poco anunció su basura asquerosa de Apple Vision, unos lentes de realidad aumentada que, como todo buen producto de Apple, están más inflados que un globo, que solo son compatibles con productos de Apple, obviamente, que tienen menos features que su competencia, obviamente, y que salen una fortuna. Obviamente. ¿Y qué puedes hacer con estos maravillosos Apple Vision? Pues sacar fotos en 3D, ver fotos en 3D, ver los mensajitos de tu iPhone, hacer videollamadas y escuchar esto porque es buenísimo. Como no tienen controles, lo que vos quieras escribir lo tenés que dictar con la voz. Con la voz. Te dejo a vos que te imagines las hilarantes situaciones que esto puede generar. Obviamente, como es Apple, te lo venden como un dispositivo súper innovador para gente trabajadora e importante. Groundbreaking, amazing, oh my gosh. Y te pregunto, ¿vos te ves usando esto en tu trabajo? ¿En serio? Va a aparecer tu empleador y te va a decir, vos, el de los lentes, hacete un favor y descargate unos billetes virtuales porque no los vas a ver más en tu putísima vida. Estás despedido, crack. Y como ya dije, a diferencia de las Quest, no están hechas para jugar. Básicamente Apple lo que pretende con sus lentes de mierda es que te sientes en tu sillón todo el día a ver fotos y videos. O sea, Apple es un boomer. ¿Y se ríen del pobre reptiliano este?
Ay, en fin, vivimos en una sociedad. ¿A vos te parece normal tener que andar gritando lo que tenés que escribir? No son dispositivos para trabajar, no son dispositivos para jugar, son básicamente una cámara de fotos 3D con conexión a internet. ¿Y cuánto cuesta este chistecito? 3.500 euros. Bueno, me encantaría seguir tirándole hate a este producto porque es muy fácil, o sea, simplemente tenés que decir lo que la misma Apple te dice que es, una burla a la inteligencia. Pero mejor sigamos analizando un producto que sí vale la pena. Te voy a hablar de las MetaQuest, no porque les haga propaganda, porque a mí no me pagan nada obviamente, sino porque son las que yo tengo y por lo tanto sobre las que puedo opinar con experiencia propia. Nuestro querido reptiliano, como no tiene un grupo de sectarios que compren y defienden a capa y espada cualquier basura que él haga, lucha por ganarse el cariño de lo que él llama seres humanos, y es así que decidió lanzar un producto con buenas características, buena calidad y precio accesible. Bueno, más o menos, o sea, no es que cualquiera se pueda comprar uno, pero digamos que el precio es razonable. Acaban de salir al mercado las MetaQuest 3, que básicamente hacen lo mismo que las Apple Vision y más, porque Mark será un reptiliano, pero por lo menos no es un boomer. Mark sabe lo que nos divierte, divertirnos, porque divertirse es divertido. Con estos lentes vas a poder jugar, y créeme, es una experiencia difícil de describir con palabras. Es como tratar de explicar las emociones que sentiste viendo una película a alguien, o sea, no podés, bueno, sí, podés, pero la otra persona seguro se te va a quedar con cara de, ok, bueno, o sea, lo tenés que vivir vos, y lamentablemente no te puedo comentar más al respecto, solo que está buenísimo. Pero siguiendo hablando de las cosas positivas, estos sí vienen con controles que en serio, me sorprendió la calidad con la que detectan el movimiento. Y no es por hacerles propaganda, estoy seguro que las HTC Vive o las PlayStation VR también tienen una excelente calidad. El asunto es que yo me esperaba una detección mediocre, pero no, detectan todo el movimiento. Si tenés Parkinson, prepárate porque cliquear un botón va a ser todo un desafío, pero un desafío divertido. Y posta que es muy divertido pegar tiricos con la realidad virtual. Vas a disfrutar cada disparo, apuntar, disparar, recargar, es todo muy satisfactorio. Hasta podés comprarte accesorios para apuntar como un campeón. Y no solo se trata de que agrega complejidad, la realidad virtual potencia todas las emociones. Si el juego es de terror, créeme que con esto vas a sentir muchísimo terror. Si el juego es de puzzles, va a ser muchísimo más desafiante. Si el juego es de dormir gente para siempre, o sea, ¿se entiende? Te vas a sentir todo un Che Guevara. Y si el juego es de, bueno, o sea, en fin, se entendió. La palabra que mejor define la realidad virtual es inmersiva. La sensación que me dio usar una de estas cosas por primera vez fue prácticamente la misma que sentí cuando fui por primera vez a un cine. Esa magnitud, esa definición, ese sonido, el misterio del ambiente todo oscuro, algo así como cuando lees un viejo perfume que te gusta. Bueno, sentí lo mismo, ese recuerdo. Por más que ir al cine ya no me interesa en absoluto, pude revivir esa emoción de la primera vez. Una característica muy importante a resaltar es que sea cual sea el juego, te obliga a moverte, ya sea poco o mucho. A mí me gusta porque quieras que no, haces algo de ejercicio jugando, pero también sudás como si estuvieras en medio del desierto, y no hay nada más patético que un gamer sudado, así que no sé si ponerlo como punto a favor o punto en contra, eso lo dejo a tu criterio. Estos lentes obviamente tienen parlantes, procesador, sistema operativo basado en Android, así que también vas a poder usar las aplicaciones como Instagram, Facebook, navegar por internet, etc. Pero la verdad que yo jamás usé estas funciones y seguramente vos tampoco lo hagas, y en un ratito te cuento por qué. El asunto es que puedes instalar aplicaciones y juegos directamente en las gafas y jugar de forma inalámbrica, pero lo que yo te recomiendo es que lo enchufes a tu PC de gama media o alta por medio de un cable de alta velocidad, porque sí, Mark es bueno. Mark te permite que uses tus lentes con tu computadora. Por si sos fanboy de Apple, te comento que este concepto se lo suele llamar compatibilidad, y aunque te suena raro, es algo muy común entre empresas que no abusan de sus consumidores. ¿Y para qué querría yo conectarla a la computadora?, dirás. Bueno, porque ahí es cuando vas a sacarle verdaderamente el jugo a las gafas, porque vas a poder jugar juegos de Steam con los lentes. Obviamente juegos que hayan sido desarrollados para realidad virtual o que sean compatibles, que hay muchísimos. ¿Y qué beneficio trae esto? Que vas a poder estar usando la potencia de procesamiento de tu computadora, que obviamente es superior a la de tus gafas, y los lentes pasarían a ser un accesorio. Además, si los conectas como te digo, los vas a estar cargando mientras los usás, por lo tanto van a durar muchísimas horas sin parar. A mí en lo personal jamás se me gastó la batería mientras los estaba usando. Te dejo una breve reseña de los juegos que jugué. Superhot VR. Este es un juegardo. Convertite en Keanu Reeves en John Wick matando personas poligonales como si estas hubieran dormido a tu perrito, o sentite como Keanu Reeves en Matrix esquivando las balas en cámara lenta. The Walking Dead Saints and Sinners. Este juego me encantó. Vas a sentir verdaderamente la inmersividad de la que te hablaba. Si bien la historia no me atrapó demasiado, vas a sentir el terror al cruzarte con los zombies, que tienen ese característico estilo de
de la saga de juegos de The Walking Dead. Vas a sentir la lucha por la supervivencia, vas a sentir la toma de decisiones, como por ejemplo si enterrarle el cuchillo o volarle los sesos. La sensación de agarrar la pistola y disparar es hermosa, me encanta recargar este arma. Vas a lootear, pero lootear de verdad. Vas a abrir puertas con tus manos y guardar las cosas en tu mochila. Además tenés una zona segura donde está tu base y vas a poder mejorar tus habilidades, tus armas, preparar recetas, etc. Muy buen juego, aunque debo decir que pobremente optimizado, y la segunda parte directamente es un chiste. Si existe una palabra opuesta a optimizado, sería la definición perfecta para el juego. Inoptimizado, injugable. Half-Life Alyx. Si creciste jugando a la sala de Half-Life, jugalo y punto. Ya se habló mucho de este juego en YouTube, así que no hace falta que yo te diga lo bueno que está. Si querés, investigalo y punto. Beat Saber. ¿Te acordás cuando te dije que con la realidad virtual vas a sudar como si estuvieras en el desierto? Bueno, este juego es el desierto. Es muy divertido, lo jugué su buena cantidad de horas y hasta logré alcanzar un nivel bastante pro, la verdad. Si te dan la opción de jugar un juego de realidad virtual, prueba este. Es muy divertido y adictivo. Hot Dogs, Hearses and Hand Grenades. Un simulador de armas. Listo, es eso. Sentí el realismo de armas en tus propias manos. No entra en la categoría de divertido, pero sí es un simulador bastante interesante para probar aunque sea un rato. Pavlov VR. ¿Te gusta el Counter-Strike? Ya no más. Ahora es Pavlov. Luego de jugar Pavlov, vas a mirar a los jugadores de Counter-Strike como unos niñitos de mami. Unos niñitos mimados que apuntan con, escucha esto, con mouse. Qué patético con mouse. El mouse es para niñitas chiquitas, los verdaderos hombres usan sus manos y su pulso. En Pavlov está el verdadero desafío de habilidades, cualquiera puede hacer clic, pero no cualquiera tiene los nervios de acero para matar un escuadrón enemigo con sus propias manos como si fuera el mismísimo Rambo. The Lab. Bueno, son varios minijuegos, pero en particular el del arco y flecha me encantó. Es muy simple, pero es bastante fluido y bastante entretenido. Y luego, bueno, tenemos varios juegos compatibles con VR como Phasmophobia, The Forest, Star Wars Squadron, que es bastante bueno, y mucho más. Sin embargo, no todo es positivo. Algunos juegos pueden causar mareos y la incomodidad del uso prolongado, junto con la fatiga visual, es un aspecto negativo. Es posible que en algún que otro juego te marees. La mayoría de los juegos no marean, pero los que se mueven muy rápido, a mí en lo personal, sí. Y de hecho es normal, porque nuestro cerebro al detectar que el entorno se está moviendo, piensa que nos estamos cayendo. Entonces, inconscientemente, movemos nuestro cuerpo para compensar. Pero cuando tenemos los lentes puestos y vemos que el entorno se está moviendo, pero a su vez nosotros estamos quietos sentados en una silla, esto genera una incompatibilidad de señales con la que nuestro cerebro no sabe bien qué hacer y entonces te lo hace saber en forma de mareos. Pero no te preocupes que esto no es algo que pasa en todos los juegos y hasta podés modificar la velocidad de movimiento o incluso usar el modo de teletransportación para que no tengas estos problemas. Y ahora viene la gran pregunta: ¿la realidad virtual es el futuro? Normalidad, con demora. No, pero sí. O sí, pero no. Por si no te diste cuenta, me encanta la realidad virtual. La usé y la voy a seguir usando. Y yo creo que va a formar parte del futuro de los videojuegos. Creo que llegó para quedarse, aunque obviamente va a ir mutando. De hecho, por si no lo sabías, la idea de unas gafas 3D es bastante vieja. Pero antes la tecnología no permitía una buena experiencia. O sea, era bastante mediocre. Pero el asunto es que hace tiempo que la humanidad apunta a eso. Porque nos gusta la idea, nos gusta la experiencia. Es un rotundo sí. Pero, a su vez, todavía no es perfecta y creo que nunca lo va a hacer por varios motivos. Uno de ellos es la incomodidad. Tener un aparato en la cabeza no es cómodo, molesta, te hace doler la cara. De hecho, después de usarlos es normal que te quede toda la frente marcada. Este aspecto seguramente va a ir mejorando, como el peso y la comodidad, pero hay otras cosas como los lentes de las gafas que, a pesar de que son muy buenos, no son perfectos, y a pesar de que se ve muy bien, si te moves unos milímetros para el costado ya se ve borroso, y luego de usarlos por un tiempo, unos minutos, media hora, una hora, comenzás a sentir un dolor de cabeza. Varias veces tuve que dejar de jugar, no porque me estaba aburriendo, sino porque la sensación de molestia ya era bastante fuerte, así que tenía que parar. El asunto es que no es práctico, y es por eso que me parece que la realidad aumentada me parece una estupidez. Nadie, absolutamente nadie va a querer tener puesto esto todo el día. Es molesto. Son un excelente accesorio para algunas aplicaciones, como los juegos, pero ni de cerca son un reemplazo al monitor, teclado y mouse de toda la vida, porque simplemente no es cómodo, no es versátil, y la verdad te ves bastante ridículo usando esto en público. Me parece mucho más realista pensar que algún día tengamos un implante cerebral a que llevemos puesto esto todo el día. O sea, no, simplemente
No. En definitiva, va a formar parte del futuro, va a ir mutando y nos va a ir acompañando cada vez más de cerca, pero me atrevo a decir que en nuestro tiempo de vida ni de suerte se va a convertir en algo que se instale en nosotros como lo fue el teléfono celular, porque a diferencia de las gafas, el teléfono celular permitió ampliar nuestra experiencia de vida sin interferirla. Obviamente que hay gente adicta al teléfono, como habrá gente adicta a la realidad virtual, pero en términos generales la realidad virtual es una pantalla que se te pone enfrente de la cara, literalmente, y por más divertido que pueda ser, más temprano que tarde te vas a sentir prisionero dentro de una celda virtual. Si sos un coreano que vive en un cuarto de 1 metro cuadrado, podrías llegar a entender que quieras uno de estos lentes donde puedas vivir la ilusión de estar trabajando en medio de una montaña, pero admitamos que es sumamente triste. Ese es un futuro que creo que nadie quiere, o por lo menos eso quiero creer. En fin, si sos un gamer de los que se compran cosas con luces RGB, te aseguro que la realidad virtual te va a encantar, 100% garantizado. Vas a poder revivir esa sensación que quizás ya no sentías con los juegos desde hace mucho tiempo. Te vas a sentir un niño nuevamente descubriendo algo novedoso y divertido, no importa la edad que tengas. Te aseguro que vas a encontrar algo que hace tiempo habías perdido. Pero tampoco te dejes llevar por promesas de reptilianos. Los NFT son una basura, el metaverso no es el futuro y la realidad virtual no va a pasar a ser algo utilizado por todo el mundo.